No sé si debería contarlo, pero a veces, cuando el recuerdo vuelve, todavía siento el frío de esa noche recorriéndome la piel. Todo comenzó hace unos meses, cuando tuve que viajar por carretera hasta un pueblo vecino. Era tarde, casi medianoche, y la niebla lo cubría todo como un sudario espeso. El camino estaba vacío, salvo por el sonido de mis propios pasos sobre la grava. A lo lejos escuché un murmullo, como si el agua se deslizara sobre piedras. Me di cuenta que estaba cerca del arroyo, ese del que los ancianos siempre hablaban, diciendo que estaba maldito desde hacía más de 50 años. No hice mucho caso. El aire estaba tan quieto que incluso el goteo de las hojas sonaba como un susurro. Fue entonces cuando la vi, de pie, junto al borde del agua. Una mujer vestida de blanco. Su cabello caía como un velo oscuro sobre el rostro, y sus pies no tocaban el suelo. Me detuve, sintiendo que el corazón me golpeaba las costillas. No se movía, pero su vestido ondeaba como si un viento invisible la acariciara. Quise retroceder, pero mis pies parecían clavados. Ella giró lentamente la cabeza hacia mí, y entonces lo escuché. Una risa, suave, ahogada, casi como el sonido del agua burbujeando. La luz de la luna se filtró entre la niebla y pude ver que donde debían estar sus ojos, solo había 2 huecos negros, profundos, vacíos. Traté de hablar, de preguntar quién era, pero la voz se me ahogó. En lugar de responder, ella comenzó a caminar hacia mí. Sus movimientos eran lentos, antinaturales, como si cada paso fuera arrastrado por algo que no podía ver. A cada paso, el agua del arroyo se agitaba más, hasta que sentí que todo el suelo temblaba bajo mis pies. Di media vuelta y corrí. Corrí como si la vida me fuera en ello, porque así era, pero no importaba cuánto me alejara, la risa seguía detrás de mí. Más fuerte, más cerca, como si se deslizara por mi nuca, fría y húmeda. Cuando por fin llegué a mi casa, cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella, respirando como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Afuera el silencio volvió a reinar, hasta que escuché 3 golpes suaves en la madera. No tuve valor para abrir, no esa noche. Y desde entonces, cada vez que paso cerca del arroyo, siento que alguien me observa, no desde el agua, sino desde adentro de mí. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cama, con la espalda contra la pared y la mirada fija en la puerta, esperando algo. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando escuché un sonido que me heló la sangre. El goteo del arroyo dentro de mi habitación. Al principio, pensé que estaba imaginando cosas, pero entonces miré al suelo. Una línea delgada de agua se deslizaba lentamente desde la puerta hacia mí, oscura y turbia, como si hubiera recorrido kilómetros bajo tierra. El olor era insoportable, a barro, a hojas podridas y a algo más, algo metálico, como sangre. Mi respiración se aceleró. El agua avanzaba y con ella un susurro. No era una voz clara, sino un murmullo roto, como si alguien hablara desde lo profundo de un pozo. Me puse de pie y retrocedí hasta la esquina, pero el murmullo se volvió más nítido. No corras. Las luces parpadearon y por un instante la vi reflejada en el cristal de la ventana. Estaba detrás de mí, tan cerca que podía sentir su aliento helado en mi cuello. El vestido empapado goteaba, dejando charcos que parecían moverse por sí mismos. Me giré de golpe, pero no había nadie. Solo el agua y un silencio pesado, aplastante. Entonces la puerta se abrió lentamente sin que nadie la empujara. Afuera, la calle estaba cubierta por una niebla espesa, pero entre la bruma pude distinguir su silueta, inmóvil, esperando. No sé cómo lo hice, pero corrí sin mirar atrás, con el corazón a punto de estallar, hasta que me encontré nuevamente en el camino que bordea el arroyo. La niebla se cerraba a mi alrededor y el murmullo del agua se mezclaba con algo más, el llanto de un niño.
Me acerqué, temblando, y lo vi, sentado en la orilla, un niño pequeño con la ropa empapada y el rostro oculto entre las manos. Me arrodillé para preguntarle si estaba bien, pero cuando le toqué el hombro, levantó la cabeza y no tenía ojos. Su boca se abrió lentamente y de ella salió la misma voz que había escuchado en mi habitación. Ya es tarde. Ella viene por ti. Y entonces, detrás del niño, la vi emerger del agua. No caminaba, flotaba como si el arroyo mismo la empujara hacia mí. No podía moverme. Mis piernas temblaban tanto que sentía que iban a ceder. La mujer avanzaba sobre la superficie del agua y con cada paso suyo, el arroyo parecía abrirse para dejarla pasar. No había ruido de chapoteo, no había olas, solo un silencio que me presionaba el pecho, como si el aire se hubiera vuelto denso. Sus manos colgaban a los lados, pálidas, con los dedos largos y huesudos como ramas muertas. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, vi que en su rostro no había piel, solo una sombra oscura, un vacío que absorbía la luz de la luna. No tenía ojos, pero sabía que me estaba mirando. Quise gritar, pero de mi garganta salió apenas un gemido ahogado. Ella inclinó la cabeza, como si escuchara mi miedo, y luego extendió una mano hacia mí. El niño se levantó, se aferró a mi pierna y su voz se quebró. Si tomas su mano, no volverás. Retrocedí un paso, luego otro, pero sentí cómo el barro bajo mis pies cedía, hundiéndome poco a poco. El agua me cubría los tobillos, después las rodillas, y el frío era tan intenso que pensé que mis huesos se iban a romper. De pronto, ella estaba justo frente a mí. Podía oler su aliento, un hedor insoportable a río estancado y carne podrida. Su mano rozó mi mejilla y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba tirado en la orilla del arroyo, empapado, con la ropa cubierta de lodo. El sol apenas asomaba y a mi alrededor no había rastro de ella, ni del niño. Solo un silencio extraño. Y en el suelo, sobre la arena húmeda, algo escrito con letras torcidas y temblorosas que decía: «No es la primera vez que vienes, y no será la última». Desde entonces no puedo evitarlo. Cada noche, en sueños, vuelvo al mismo lugar, al mismo murmullo del agua, y siempre la veo esperándome, un poco más cerca que la vez anterior. Sé que tarde o temprano me llevará. La primera noche después de aquello, pensé que tal vez todo había sido un sueño, una alucinación provocada por el cansancio y la oscuridad. Me repetí esa mentira una y otra vez, hasta que escuché, desde mi ventana, el murmullo del agua. No llovía, no había tormenta, y sin embargo era el mismo sonido del arroyo, justo debajo de mi casa. Me asomé con cautela. La calle estaba vacía, pero en medio del asfalto corría un delgado hilo de agua que brillaba con la luz amarillenta del farol. El arroyo estaba a más de 2 kilómetros de allí. Aún así, esa agua avanzaba lentamente hacia mi puerta, como buscando un camino. Cerré las cortinas y traté de convencerme de que no pasaba nada. Pero entonces, la bombilla del pasillo empezó a parpadear, y entre esos destellos vi una sombra alta proyectada en la pared, moviéndose, aunque yo estaba solo. Fui a buscar el teléfono para llamar a alguien, pero estaba empapado, como si lo hubiera dejado caer dentro de un cubo de agua. De pronto sentí la humedad subiéndome por los pies. Miré hacia abajo. El suelo estaba cubierto de 1 centímetro de agua oscura y en su superficie flotaban pequeñas hojas secas y algo que parecía un mechón de cabello negro. Un susurro me hizo girar hacia la puerta. «No tienes que seguir huyendo. Ya es hora». La puerta se abrió sola. Afuera no había calle, había agua, un agua infinita, negra, y en medio de ella, la mujer. Flotaba inmóvil como una estatua, pero sus manos se alzaban lentamente, invitándome a acercarme. La voz del niño resonó detrás de mí, tan cerca que sentí su aliento helado en la nuca. «Si cruzas, ya no habrá regreso». El agua dentro de mi casa comenzó a subir.
Me llegaba a la cintura y de pronto sentí algo rozando mi pierna. No una mano, sino varias. No eran de ella, eran de otros, decenas de manos pálidas que emergían del fondo, tirando de mí, como si quisieran arrastrarme hacia abajo. Intenté gritar, pero el agua me cubrió la boca. En el último segundo, antes de que todo se volviera oscuridad, vi su rostro muy cerca del mío. Por primera vez, sonreía. No sé cómo salí de allí. Cuando desperté, estaba otra vez en mi cama, seco, con la puerta cerrada. Pero sobre mi pecho había una marca, la forma perfecta de una mano huesuda, fría incluso al tacto. Y lo peor es que anoche volvió el murmullo del agua, esta vez más fuerte.